Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy que va a estar dirigido por Lina. Ella es analista junior de investigación y desarrollo. Les informo a todos que al permanecer en esta sesión están autorizando a el uso de la misma. Muchísimas gracias a todos por este espacio y los dejo con Lina. Excelente tarde. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lina y hoy vamos a hablar sobre los bonos sostenibles y su valoración. Esta capacitación tiene como objetivo entender qué son estos instrumentos, por qué han cobrado tanta relevancia y cómo se valoran dentro del mercado financiero. Bueno, en cuanto al contenido, pues empezaremos por definir qué son estos bonos, por qué surgen, cuál fue el primer emisor a nivel global y regional y la visión que tiene la bolsa de valores respecto a ellos. También hablaremos como de la valoración de renta fijo para títulos tradicionales y sobre los títulos sostenibles. Bueno, en cuanto a los bonos sostenibles, son instrumentos de deuda emitidos para financiar proyectos con beneficios ambientales y sociales. Combinan las características financieras de un bono tradicional, más que tienen el compromiso del emisor de utilizar los recursos exclusivamente para proyectos sostenibles. Estos bonos apoyan iniciativas que abarcan desde energías renovables, eficiencias energéticas, transporte limpio, manejo del agua, toda esa parte que combine pues la parte social más la ambiental. Existen tres categorías principales, que son los bonos verdes, dedicados al ambiental, bonos sociales y bonos sostenibles, que combinan estas dos simultáneamente. Bueno, el por qué surgen estos bonos, pues estos bonos emergen como una respuesta a los desafíos globales más urgentes que tenemos en este momento, muy guiado al cambio climático, a la pobreza, a la necesidad de infraestructuras sostenibles, tanto para mercados desarrollados como pues emergentes. Y pues tres factores claves que han apoyado mucho este tipo de iniciativas son los demanda creciente de inversionistas de inversión responsable, de ESG, pues los inversionistas hoy en día tratan de buscar como inversiones transparentes y con responsabilidad de las empresas, lo cual alinea la parte de rentabilidad con impacto, integrando criterios pues ambientales, sociales y de gobernanza, que eso es ESG. Y luego también tenemos acuerdos, compromisos internacionales, como es el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues estos tienen como fin impulsar financiación sostenible como el pilar para el cumplimiento de metas globales. Y también tenemos el apoyo institucional y regulatorio, que pues va muy del lado de los gobiernos, de los bancos centrales y de los organismos multilaterales, que pues básicamente lo que hacen es facilitar pues todas estas emisiones y canalizar el capital hacia estos proyectos de sostenibilidad. Bueno, en cuanto a la historia que tenemos sobre estos bonos, pues el primer emisor del primer bono verde fue el Banco Europeo de Inversiones en 2007. Luego, un año después, el Banco Mundial lanzó su primer bono verde, que pues eso estableció principios regulatorios de transparencia que siguen vigentes hasta el día de hoy. También en 2015 el Banco Mundial emitió el primer bono sostenible que pues combina simultáneamente lo que ya hemos hablado, un impacto ambiental más un impacto social. Y luego, en 2016, Bancolombia se convirtió en el primer emisor de un bono verde en Colombia. Esto se destinó para proyectos de eficiencia energética y construcción sostenible. En este mismo año, la Bolsa de Valores de Colombia, en colaboración con la International Finance Corporation, publicó la primera guía prácticas para emisión de bonos verdes en Colombia. Pues esto trazó como un camino en el que ya se guió a orientar a los emisores y participantes del mercado en la estructuración de bonos verdes, pues promoviendo como que este mercado se fortaleciera y creciera. Listo. Bueno, en cuanto a la visión que tiene la Bolsa de Valores de Colombia, pues bueno, la Bolsa de Valores categoriza los bonos sostenibles como verdes, azules, sociales y sostenibles. Los verdes, pues son estos de objetivos ambientales, los azules son un poco más nuevos, enfocados en en la conservación y uso sostenible de los océanos y recursos hídricos. Luego los sociales, pues destinado a toda esta parte social, y los sostenibles, que como ya mencionamos, pues combinan toda la parte como verde y social. Específicamente sobre la guía de buenas prácticas luego se generó la circular única de la Bolsa de Valores Colombia.
Específicamente en el artículo 1.1.2 se habla sobre los requisitos que tiene la inscripción de valores. Específicamente hablando del numeral 7, pues este habla sobre los tipos de bonos y el numeral 9 habla sobre los procesos de titularización vinculados al desempeño sostenible. Estas disposiciones pues están muy alineadas con los estándares que pues se usan a nivel internacional como Green Bond Principles y toda esta taxonomía que se usa pues en el lado de los bonos verdes. Bueno, ahora hablando un poco de la valoración de renta fija, pues primero comenzamos con cómo se valora un título convencional. El valor de la valoración de deuda es el, perdón, la valoración de un título de deuda es el valor presente de los flujos futuros. Es decir, que, por ejemplo, pues lo que hoy vale este bono es equivalente a los pagos descontados que generará intereses, capital a lo largo de su vida. Cuando el bono tiene operaciones, pues usamos este precio, el precio de mercado, como el precio de valoración, y a partir de este podemos calcular el margen de negociación individual, que pues ya nos refleja el split que tiene la curva, que tiene el split sobre la curva de referencia. Luego, pues, ¿qué pasa si el título no negoció? Cuando no tenemos un precio de mercado, pues ya que no hubo negociación, tenemos que proyectar los flujos contractuales del bono y los descontamos usando una curva que sea una tasa libre de riesgo. En este caso, pues puede ser la curva cero cupón y se le suma un margen de categoría, que pues este margen de categoría nos está reflejando el riesgo crediticio y la liquidez que tiene este bono. Y pues básicamente el margen también depende de la categoría del emisor, de características faciales como lo sea la duración. Ahora, en cuanto a la valoración de renta fija de un título sostenible, pues la valoración sigue siendo muy parecida. La lógica base es que el valor presente sus flujos futuros y además los precios pues deben reflejar no solo el riesgo financiero, sino también como estos atributos sostenibles que tiene pues nuestro bono. De modo que cuando el bono operó, pues se usa el precio de mercado como precio de valoración. Con este se calcula el margen propio y pues así también de una vez generamos el diferencial de negociación, que es el margen propio que ya tenemos gracias a que se calculó dado el precio de mercado, menos el margen de categoría, que pues este se actualiza todos los días, dado como pues sí, la categoría que tengan características similares. Y todo esto, pues como podemos ver, va en un momento T, o sea, están en un momento T1. Ahora, ¿qué pasa si los títulos no operaron? Entonces, para calcular el margen propio, se toma el diferencial de negociación que presentó en el pasado, digamos en este caso está como un T0, o también se le podría calcular según un título similar. Y se usa el margen de categoría, que como pues ya conocemos como cuánto es este diferencial, eh, la categoría, como dijimos, pues está definido por títulos que también sean sostenibles, que tengan calificación similar, plazos y estructuras parecidas. Y ya, esto sería todo. Bueno, pues esta sería la presentación. No sé si alguien tenga una duda o un comentario. Yo ahí tengo una duda. Hola, Adelante, no, sigue. dale, si quieres, continúa tú con tu duda. Bueno, gracias. Entonces, mi duda es, supongamos que se emitió un título verde, ese salió con Greenium, ¿cierto? Si ese Sí, título no negocia, ¿se mantendría ese spread con el que se emitió respecto a la deuda pública y simplemente se actualizaría, digamos que si suben los TES, sería ese movimiento que tuvo los TES hacia arriba más el spread con el que se emitió, ¿cierto? Si no negocia. sí, básicamente como ya tendríamos el margen que ya está calculado de títulos similares, solo se movería por ese lado. Perfecto, muchas gracias. O sea, eso sería si el título no negocia a pesar de que tenga referentes que sí negocien. Es decir, no Sí, sé, por ejemplo, de otro emisor. sí, o sea, si no tiene operaciones reciente, el mercado secundario se conserva el split calculado más reciente. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Vale. Hola, ¿cómo estás, Lina? Bien, gracias. Lina, entonces, o sea, como resumiendo, déjame ver si yo entendí bien. O sea, supongamos que se emite un título verde, entonces, pues un título sostenible en general.
y entonces él tiene, por decir, un greening, ¿cierto? Sí, Cuando en el mercado primario. Entonces, la valoración en el momento cero sería pues como el spread con respecto a un título de deuda pública, eh, pues con una duración o con una fecha de vencimiento similar, ¿cierto? sí, Esa exacto. sería la valoración en el momento cero. Y en el momento uno, pues ya, en temas K, por ejemplo, la valoración sería ese spread, mm, pero el spread, pero el spread dado lo que, el valor de mercado de la última vez que se negoció el título. Sí, o sea, básicamente ahí, teniendo en cuenta la última vez que se valoró el título, pues cambiaría el margen propio. Y además de eso, también el margen por categoría se va actualizando constantemente, o sea, todos los días. Ok, ok, y vení, entonces el margen de categoría, ¿qué papel juega en la valoración del título de renta fija sostenible? ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Que el margen de categoría, qué papel juega ahí en la valoración? Bueno, básicamente el margen de categoría, pues bueno, por ejemplo, cuando uno no tiene, o sea, cuando el título no negoció en el mercado, pues para calcular el margen propio de este título, de este bono, pues es necesario que tengamos el margen de categoría y también se usa como una aproximación inicial del riesgo de crédito y liquidez del bono. Ok, es como un indicativo, Sí, además mejor de que dicho. pues cuando tú estás calculando como el precio de emisión, o sea, otra vez como volviendo como a esta formulita, pues básicamente acá en este R, o sea, se está haciendo, o sea, acá sería como RT más el margen de categoría Ah, ya, ya, para ya. lo que son los títulos sostenibles. Ok, ok, entonces el margen de categoría es importante y sí, sí es importante porque sirve para la propia, para la valoración del propio bono, ¿cierto? Y Exacto. cuando no está, bueno, cuando está, pues cuando fue negociado en el día anterior o en los últimos días. Y además, el de los otros bonos sostenibles también aportan como a la categoría a la que pertenece un bono sostenible en particular. Y ese sirve es para cuando el bono no está siendo No negociado negocio. en el mercado secundario. Exacto, como no Ah, ok. tenemos un precio de mercado, pues se le asigna un margen de descuento que permite calcular el valor presente de los flujos. Ah, Entonces listo, aquí pues entra el margen de categoría como a esta partecita. Ujú. listo. ¿Me puedes mostrar, Profit, otra vez la diapositiva de donde está el margen de categoría? Este, Sí, listo, mil gracias. vale. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una pregunta y quisiera saber qué sucede si un bono que es etiquetado como sostenible no cumple con sus compromisos. Ahí, ¿qué sucedería? Pues digamos que si un bono no cumple con esos compromisos, pues claramente tendría como una pérdida reputacional para el emisor y pues seguramente para emisiones futuras. Y además de eso, pues esto es como un greenwashing, entonces pues el bono tendría seguramente una caída del precio por el perdido de la confianza y también el margen de negociación podría pues ampliarse en el mercado secundario. Ok, entiendo. Gracias. Vale. Gracias a todos por el espacio y a Lina por su explicación. Que tengan una feliz tarde. Vale, gracias. 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 Gracias, adiós. Hasta luego y gracias. Hasta